Buenas tardes. Nos han llegado varias inquietudes a nuestro WhatsApp y queríamos contestarlas. Y varios nos han preguntado sobre el énfasis en las iglesias. Y cuando uno lee el énfasis es que le está dando mayor relevancia, como si la iglesia se dedicara a un solo asunto. Cuando nosotros miramos lo que se llama el énfasis, pues encontramos que hay iglesias que su fuerte es la adoración, otras que su fuerte es la enseñanza, otras su fuerte es la restauración. Y así vamos encontrando esos énfasis en los cuales se va distinguiendo la iglesia. Pero eso no quiere decir que ese es el ministerio que le dieron a la iglesia. Y a veces creemos entonces que si el énfasis es la guerra espiritual, todos tienen que ser guerreros espirituales. Y cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, esto no es así. Y es de las ideas que muchas veces hemos tenido, que traemos preconcebidas y que no nos han aclarado. Y cuando nosotros miramos en todas, y estoy hablando de cada una de las iglesias, yo no estoy hablando de denominaciones, aunque también se dan las denominaciones, pero si estamos hablando de todas las iglesias, cada iglesia y cada líder de su iglesia tiene un énfasis. Y entonces qué hermoso ver esos énfasis de adoración y entonces esa fuerza que tienen en su adoración, o ver ese énfasis en la guerra espiritual y entonces son unos guerreros y son unos intercesores. Ver ese énfasis en la enseñanza, entonces tienen el don de la palabra y se destacan en ello. Tienen el don de la consolidación, entonces asiste gente y hace la oración de fe y uno ve que pasan 1, 10, 100 y qué rico. Y se alegra uno de ver esos énfasis, pero cuando uno mira la iglesia como la idea que tienen preconcebida algunos, tiene que verse la iglesia del Señor y por ello tiene que manifestarse los ministerios que el Señor nos dio. Y entonces podríamos ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, y dice así: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idioma desconocido y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Si nosotros escuchamos bien la palabra, si nosotros entendemos bien la palabra, está hablando de cada persona, de cada creyente. No está hablando de cada iglesia o de cada denominación. Entonces dice que a cada uno le da una capacidad para poder servir. El ministerio de servicio y esos dones y esos ministerios que el Señor da es como Él quiere, dice la palabra. O sea, no es que como pastor, como líder, entonces yo digo, mire, todos van a ser como quien coge una tijera y corta. Entonces, miremos bien esa parte y la sana doctrina nos dice que cada uno tiene su don, cada uno tiene su ministerio y cada uno lo va desarrollando y lo recibe como el Espíritu lo quiere dar. Y esto es otra cosa que también deberíamos tener claro, porque a veces yo quisiera tener un don
y el Espíritu Santo me da otro don. Es el Espíritu Santo el que define qué don voy a tener yo. Ya me ha dado unos talentos y me va llevando. Entonces, cuando nosotros miramos, todos no podemos ser del mismo corte. No todos somos pastores, no todos somos maestros. No. Hay 5 ministerios en el cual cada uno se va desenvolviendo y el único que tuvo todos los ministerios fue el Señor Jesucristo, que también tenemos que tener clara esa parte, porque Él fue el único que tuvo todos los ministerios. Hay personas que creen tener los ministerios completos, entonces el único perfecto fue el Señor. Ahora nosotros podemos tener ministerio, podemos tener capacidades, dones, pero seguimos en esta carne y seguimos en esta tierra y seguimos aún todavía y muchas veces fallamos. A veces hay gente que mira y entonces, uy, mire aquel falló, mire aquel falló. ¿Quién de nosotros no fallamos? ¿A quién no se le salta el switch? Y eso no quiere decir que por eso entonces ya está destituido o va a salir, porque también es la otra parte. Si el Espíritu de Dios es el que me da a mí el ministerio, nadie tiene la autoridad para quitarlo. Y también esa es la otra parte y la otra inquietud que tenían. ¿Quién puede quitar el ministerio? El Espíritu Santo. Él lo da, Él lo quita a su libre albedrío. Nadie tiene la autoridad para quitarte el ministerio. Nadie tiene la autoridad para quitarte los mantos, las coberturas, tantas estas cosas de las que se ha hablado. Me escribía un joven y me decía, pastor, mire, yo asistí a una iglesia y un día el pastor entonces me dijo que me quitaba el manto, la cobertura, el ministerio, los dones y los talentos. Y yo le dije, hijo, ¿y entonces tú en qué quedaste? Porque si le quitaste todo, si te quitaron todo lo que te dio el Espíritu Santo, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? O sea, él estaba de vacaciones. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y debemos saber quién da, quién quita, quién tiene esa autoridad. Con esto no estoy diciendo que no hay que respetar el liderazgo, no, al contrario, hay que respetar el liderazgo porque es el Señor el que da ese liderazgo y la persona que está liderando merece el respeto y merece la oración. Porque también a veces hay personas que dicen, yo no oro por ese líder, por ese pastor, yo no oro por esa persona. Eso es resentimiento, eso es, puede ser orgullo, puede ser altivez. Es que él me quitó el ministerio. No. O sea, una cosa es lo que tú quieras escuchar, lo que tú quieras guardar en tu corazón, y ese desconocimiento o ignorancia también nos toca superarla, porque debemos saber quién es y qué hacemos nosotros y quién nos da a nosotros y quién nos llama a nosotros. Muchas veces en nuestro caminar nos dicen, ¿y a usted quién le dijo que era? ¿Y a usted quién le dio ese ministerio? Y están juzgando como si fuera que un día nos levantáramos y dijéramos, no, pues hoy quiero ser pastor, hoy quiero ser evangelista, hoy quiero ser predicador. No. Ahora, hay personas que toman un llamado y uno les dice, ¿quién los llamó? Y no, fue que un día me levanté con ganas de hacer tal cosa. Eso es diferente. Pero si tú estás en una iglesia que tiene un énfasis y el Señor aporta tu ministerio a esa iglesia, pues debes servir desde tu ministerio sin olvidar el énfasis. Si son adoradores, pero tú tienes consolidación, pues es un servicio que va a prestar a la iglesia. Y qué rico, tu fuerte no es la adoración, no quiere decir que todos no seamos adoradores, pero tu fuerte no es la adoración, no es tu ministerio. Pero si tienes la consolidación, pues entonces estás llamado a consolidar a aquellas personas que llegan buscando adoración. Si tú tienes el don de la intercesión y tú estás en una iglesia de restauración, pues el Señor te ha puesto allí para orar por las personas que llegan. Y a veces también
Hay personas que tienen el ministerio y entonces ya creen que los demás están por debajeados porque es que Él es el santo, Él es el ungido, y también tenemos que tener cuidado con ello. Nosotros no tenemos esa autoridad y esa capacidad de ponernos en el puesto del Espíritu Santo. Hay gente que uno escucha y le dice, reciba el don. Yo no puedo quitarle el puesto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Qué rico poder llevar a la persona a que esté en esa comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le entregue ese don, ese ministerio, ese llamado. Y qué rico cuando la persona responde a ese llamado. En alguna oportunidad alguien se quedó mirándome y me dijo, yo no le veo a usted ministerio. Y yo le di las gracias. Y yo le decía gracias porque si no lo ve es porque hasta ahora el Señor está empezando a desarrollarlo. Sin embargo, el Señor ya me había hecho 3 llamados. Porque también tenemos que reconocer que a veces en medio de nuestra humildad nosotros no queremos ningún llamado, no queremos ningún servicio, queremos pasar de agache, como si fuéramos de la secreta del Señor. Resulta que el Señor no tiene ese ejército secreto de inteligencia, no. Tiene un ejército de servicio que es diferente. Entonces, son de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la gente no es que nos quiera lastimar. Y eso es lo que no hemos entendido. Somos nosotros los que dejamos entrar a nuestro corazón las palabras que otros dicen, los actos que otros hacen, los dichos que otros tienen. Él simplemente está sacando de lo que tiene en su corazón y tú eres libre de abrir los oídos o abrir el corazón y dejarlo entrar lo que te hayan botado. Bendición, a veces votan, y lo voy a decir con todo respeto, maldición. Hay gente que maldice a sus hermanos y se creen hombres y mujeres de Dios. Yo no estoy dudando que lo sean o no, porque no soy llamado a calificar, yo no soy llamado a juzgar a nadie, pero hay gente que se toma el atrevimiento de maldecir. Ahora, cuando alguien, tú veas que está en esa actitud, es que si usted se va de la iglesia, entonces serás maldito, y bueno, tantas otras cosas que dicen. Yo no voy a entrar a profundizar en esa parte. Y debemos entender que cuando alguien te dice cosas malas, te desea cosas malas, hay que orar el doble por esa persona, porque es una persona que necesita, es una persona que está ávida de las cosas del Señor, y pedirle al Señor que lo perdone porque está tomando el puesto del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, saber diferenciar los énfasis de los ministerios, que no hay una iglesia única donde todos sean cortados por la misma tijera, como dice el dicho popular, sino que siempre en la iglesia se debe ver los ministerios que da el Espíritu Santo. Y también tenemos que entender la autoridad que los tiene para darlos y para quitarlos. Ninguno de nosotros somos llamados ni a quitar ni a poner, no, jamás. Y eso sí tendremos que tener cuidado en esa parte, porque entonces estaríamos ocupando un puesto que no nos corresponde. Y podríamos ir a Efesios capítulo 4, sí, versículo 4 en adelante. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una sola fe, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y es de todos. Entonces mire que no hay más reyes, no hay más gobernantes, no. Todos nosotros somos ovejas del Señor. Es el Señor el que gobierna su iglesia.
somos del cuerpo de Cristo, pero no todos somos iguales. Si tú miras la mano, pues los dedos todos no son iguales. Y si tú eres ojo, no puedes ser boca, y si tú eres nariz, no puedes ser pies. Entonces cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo, y no es que a todos los mandó como si fueran policías, soldados, no. Cada uno tiene su función, tiene su don, tiene su ministerio, y en eso tenemos que tener clara esa parte, porque es el Señor el que a cada uno nos da, y tenemos que tener claro qué es lo que nos ha dado y qué es lo que ha hecho en nosotros para que nosotros sirvamos a Él. Y tenemos que tener claro lo que dice la palabra. Y entonces Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños y que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces creo que Pablo en Corintios y en Efesios es muy claro: quien gobierna la iglesia es el Señor, quien da y quien quita es el Espíritu Santo, y el Señor hace que todos y cada uno en sus diferentes funciones, no dice que todos tenemos la misma función, vamos trabajando en ese cuerpo y en esa unidad. Todo lo que nos une es el amor. Entonces también tenemos que mirar desde el amor, y también debemos perdonar desde ese amor. Sí, yo debo reconocer, todos nos equivocamos, y puede ser que hay personas heridas por sus líderes, lo hayan hecho directa o indirectamente. Hay gente que sale muy dolida, hay ovejas que salen cojeando, heridas, y es necesario ser restauradas para poder estar dentro de ese cuerpo de Cristo. Y muchas veces sales tú de una iglesia, de una denominación, pero no estás saliendo del cuerpo de Cristo, que es diferente. A veces hay, y le digo con mucho respeto, hay pastores, hay líderes que vienen y dicen: no, es que usted entra en disciplina, usted entra en castigo, usted entra... Y yo no estoy en desacuerdo que hay que llamar al orden, pero a veces no entendemos que el que disciplina es el Señor, y nosotros estamos llamados a exhortar con amor. La palabra del Señor también nos enseña cómo debemos exhortar. Entonces llamamos a la persona, la reconvenimos. Si la persona no prestó atención, lo hacemos delante de 2 o 3, y si no presta atención, pues entonces también delante de la congregación tomamos las medidas. Y eso es diferente de estar diciendo que le voy a quitar, le voy a deshacer, no. Uno tiene que ser sincero en el Señor, pero también tiene que escudriñar la verdad. Y por eso a muchos de los hermanos que me han hecho esas preguntas, quiero decirles: vayan tranquilos al Señor. Si el Espíritu Santo les dio el ministerio, lo tienen. Ahora, si por alguna razón salieron de la iglesia donde estaban, de la denominación donde estaban, busquen una congregación donde puedan servir. Porque si el Señor les dio el ministerio es para que sirvan. Y si el llamado es a servir, pues tenemos que servir.
¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Entonces debemos buscar una congregación, una iglesia. Hay gente que dice, yo busco la iglesia que me llene. Partamos de la base, no busque iglesias perfectas. Y si encuentra una iglesia perfecta, no entre. Y lo digo con respeto y a veces suena maluco, pero es que si la iglesia está perfecta y uno entra, pues la daña porque uno es el que trae cosas y entonces de aquí a que se amolde, de aquí a que se integre, pues imagínense cuánto daño puede hacer. Ahora, nosotros buscamos iglesias perfectas, pero se nos olvida que nosotros venimos al Señor con lo que tenemos. Y es el Señor el que nos va transformando. Y en esa transformación el Señor nos va entregando cosas hermosas. Entonces vamos viendo que el talento que nos dio va a estar acorde con nuestro ministerio y a veces nos da un ministerio principal y uno secundario. Entonces todas esas cosas son las que tenemos que empezar a ver y desarrollar. Entonces, si has sido herido, ve al Señor. Pon tu corazón, pídele perdón al Señor. Y ojo lo que te voy a decir, no me vas a sacar de contexto. Pídele perdón al Señor porque permitiste que aquello que salió de esa boca entrara a tus oídos y entrara a tu corazón y te hiciera daño. Entonces, no es lo que sale, sino lo que uno deja entrar. Entonces, si tú permitiste que te hicieran daño, pues fuiste tú el que abriste la puerta. Entonces pídele perdón al Señor por no haber estado con la armadura en ese momento y haber recibido todo lo que te lanzaron. De pronto encontraste a tu líder en un mal momento y no debería ser esa forma de actuar, pero actuó. Entonces, ora también por esa persona y en lugar de apartarte del Señor o de dolerte con el Señor, porque es que fue un siervo del Señor el que me dijo, el que me insultó, el que maltrató. No. O sea, entiende, la iglesia está compuesta por seres humanos que cometemos errores, todos cometemos errores. Entonces, más bien vayamos al Señor y que sea el Señor el que nos ubique. Y ahora, muchas veces también, tengo que decirlo, me escriben y me piden opinión de si cambiar de iglesia. No. O sea, yo lo primero que digo es, habla con tu líder, habla con tu pastor. A veces el pastor está en tantas cosas que no sabe lo que está pasando, no sabe cómo te estás sintiendo y él te va llevando de la mano y de pronto tú sientes es que te va empujando. Y él está pensando en ti y tú estás pensando en que no, que tiene privilegios, y de pronto te está formando. Entonces siéntate, habla, sé sincero y algo que sí he enseñado y he aprendido es a dejar las puertas abiertas. A pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos, a pesar de los problemas, poder uno salir con la cabeza en alto y seguir sirviendo al Señor. Y no es hablar mal de la persona, no es renegar, no es despotricar, no es arrastrarla como tienen algunos por costumbre, sino al contrario, es bendecirla, es si se va a ir que le vaya bien, que el Señor la lleve con bien, y si la vuelve a traer, pues también recibirla con ese amor. Entonces, miremos, ahora partí de la énfasis porque cada iglesia tiene su énfasis, pero no somos cortados por la misma tijera, no somos igualitos, no todos dentro del ejército tenemos la misma función, cada uno tiene su función y evalúa que en cada iglesia y en cada denominación los 5 ministerios deben existir. Ahora, también, y lo digo con todo amor, la Biblia me habla que el Señor da a cada uno un ministerio. Cuando yo leo en la Biblia el ministerio de David, el ministerio de Elías, el ministerio de Eliseo, el ministerio de Moisés, el ministerio de Josué, fueron ministerios únicos dados a ellos. Entonces,
A mí me gustaría tener la unción de Eliseo. Y yo a veces le digo, Señor, dame una doble porción. Y yo le oro al Señor que nos dé esa doble porción y que un espíritu nuevo, y qué rico. Pero tengo que entender que el Señor me dio a mí mi ministerio, no me dio el ministerio de nadie. El Señor no dice, mire, este ministerio entonces es para ustedes dos y entonces ustedes dos lo van a compartir. Pedro y Pablo tienen este ministerio y ustedes miren a ver cómo se lo reparten. No, no. El Señor le dio un ministerio a Pablo y le dio un ministerio a Pedro y le dio un ministerio a Juan y así a cada uno. Es personalizado. Eso nos lo dice la palabra. Y a veces no miramos la palabra y vamos tomando las cosas así como en el aire. Entonces escudriñemos la palabra, vayamos a ella, miremos cada situación, confrontémosla con la palabra y encontraremos la verdad. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces, claro, uno se emociona predicando la palabra, uno se emociona hablando del Señor y le pone su partecita. Entonces, oigamos, digo, espere, miremos con respecto a la palabra. Hay gente que no hace exégesis, sino eisegesis. Entonces, escoger la palabra y ponerla en su opinión. Y mira que empezamos hablando del énfasis, empezamos hablando del ministerio y estamos hablando de los ministerios. Entonces yo puedo decir, mire, hoy el Espíritu Santo a las 4 de la tarde, los que estén aquí, el Señor me dijo que les iba a dar el de predicación. Entonces todos los que quieran ser predicadores, vengan hoy a las 4 de la tarde. No, así no es. A veces nosotros creemos que es que el Espíritu Santo trabaja para nosotros y cumple horario. Entonces, hoy a las 2 de la tarde el Espíritu Santo va a estar haciendo tal cosa. El Señor es un Señor de orden. Pero no somos nosotros los que le ponemos la agenda al Señor. Entonces no es que el Padre a las 3 de la tarde está bendiciendo, a las 4 de la tarde el Hijo está repartiendo de su amor y a las 5 el Espíritu Santo está repartiendo la protección. No, 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 no. Quitémonos esas costumbres. Nosotros no decretamos, no ordenamos. Nosotros pedimos al Señor que sea el Señor haciendo su voluntad. Y a veces lo que hacemos nosotros es nuestra voluntad. Lo que te digo, yo quisiera tener una iglesia donde todos los que llegaran fueran guerreros espirituales. ¡Uy, genial! Y si me llega un maestro, entonces ¿qué hago? No, ese no es del Señor. No, no. Deben haber pastores, deben haber maestros, deben haber evangelistas. Deben estar los 5 ministerios. Yo quisiera todos peluqueaditos igual, pero el Espíritu Santo es el que en su libre albedrío. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Aprendamos a tomar la palabra. Aprendamos a respetar, porque también esa es la otra parte que tenemos que aprender. Hay gente que la invitan y entonces vaya y empieza a criticar y sale criticando. No, no. Hay que respetar. De pronto no compartamos algunas cosas. Eso no quiere decir que yo salga a murmurar, a chismasear, y lo digo con respeto, sino al contrario. Yo voy, miro, lo confronto con la palabra y hasta ahí. Ni estoy llamado a murmurar, ni voy a ir a sonsacar, ni nada. Entonces, tengamos cuidado en esa parte, tengamos cuidado en ese manejo y pidámosle al Señor que sea Él el que nos guíe. Y nunca pensemos que es que lo que nos dio el Señor alguien puede venir y quitárnoslo. Entonces una cosa es que uno vote el ministerio, eso es diferente. Hay gente que ha votado el ministerio, hay gente que ni siquiera ha estrenado los dones. Y otra cosa es que alguien venga y entonces yo le voy a quitar el don. Usted a partir de hoy, usted no va a ser intercesor, usted va a ser consolidador. Pero discúlpeme, pero eso no es el ministerio que el Señor le dio. Yo lo puedo enseñar a consolidar, que es diferente. Pero ese no es su fuerte, ese no es su ministerio y de pronto yo necesito que me colabore, que es otra cosa. Es que el Señor me mostró que su ministerio es tal. Miremos a ver qué talento tiene. Si es el ministerio principal.
Y si es el ministerio principal que tú le ves, entonces ayúdalo a formar, llévalo a que se fortalezca en ese ministerio. ¿Mm? Todo el mundo quisiera tener el ministerio de alabanza y entonces quisiera cantar y quisiera alabar no. O sea, busca ser adorador. Y nosotros cantamos por fe. Y todos debemos cantar y todos cantamos por fe. Unos tienen el don de cantar por fe, que es diferente. Pero todos debemos alabar al Señor. Entonces todos somos de alabanza. Pero hay unos que tienen ese ministerio, ese enfoque, el Señor los ha formado y entonces son los que nos van a dirigir en la alabanza. Entonces estamos hablando de un ministerio de alabanza. ¿Sí? Y el hecho de que todos cantemos no quiere decir que todos ya pertenecemos al ministerio de alabanza. No, porque ese no es nuestro fuerte. El hecho de que el pastor te dé confianza, el líder te dé confianza, no quiere decir que tú ya eres pastor. Entonces hay gente que llega y dice, no, eso que usted hace, yo también lo puedo hacer. Genial. Pero cuidado con esa altivez, cuidado con ese orgullo. Mucho cuidado, porque a veces nosotros nos creemos más que el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no me dio ese don, pero yo sí. ¿Cómo? Entonces, mucho cuidado y empecemos a crecer y empecemos a distinguir entre el énfasis, entre el ministerio, entre don, entre talento. Y ten presente que quien pone y quita es el Señor. Nosotros todos somos ovejas del gran pastor. Ahora, si nos puso a servir y en ese servicio hay una dirección, tenemos que hacerlo con humildad. Pero también debemos hacernos respetar, porque a veces creen que le están haciendo un favor al líder. Entonces, antes agradezca que vine a un ensayo, antes agradezca que vine a la iglesia, antes agradezca que llegué. Mucho cuidado. No es el qué, es el cómo. Y muchas veces tú estás hiriendo al Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de todo ello, pedirle perdón al Señor y saber tomar las cosas tal y como son. Acuérdate, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente que en un momento dado saca todo lo que tiene, su rencor, su resentimiento, y eso le pasa a todo el mundo. Somos nosotros los que debemos cuidarnos, tener la armadura y andar siempre de la mano del Señor. Por eso ahí donde estás, evalúa cómo estás con el Señor, qué has hecho con el ministerio que el Señor te dio, qué has hecho con los dones y talentos, y vamos para adelante de la mano del Señor. Qué rico poderles contestar, espero haber sido lo suficientemente claro y que esto nos sirva para seguir creciendo espiritualmente. Por eso vamos a orar y darle gracias al Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, por todos aquellos, Padre amado, que tienen inquietudes, Padre misericordioso. Papito Dios, por todos aquellos que van y se confrontan con la palabra, pero también confrontan, Padre misericordioso, lo que están recibiendo con la palabra. Ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a distinguir las verdades. Ayúdanos, Señor Padre bondadoso, a mirar como tú miras, a escuchar como tú escuchas, a caminar como tú caminas. Padre bueno, porque cada día tú nos enseñas, Padre misericordioso, sobre el compromiso y el testimonio. Pero también tu palabra dice que debemos aprender a discernir, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre amado, por las inquietudes, Señor, porque eso nos ayuda, Señor, a edificarnos y nos ayuda a que nos edifiquemos unos con otros. Papito Dios, queremos quedar en tu bendición, darte gracias, Padre misericordioso, alabarte, glorificarte en todo momento y en todo instante, y darte gracias por poder compartir la palabra. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muchas gracias por
a todos y cada uno de los que nos han escrito. Hemos tratado de contestarles y cuando las preguntas llegan muy seguidas, pues tratamos de hacer estas enseñanzas. Ustedes son los que nos han llevado y nos han guiado para las enseñanzas que se necesitan. Hoy lo que queríamos era contestar las inquietudes y darle gracias al Señor por poder utilizar estos medios y buscamos ser de bendición para otros. Buenas noches y adelante de la mano del Señor. Gracias.